Buenas noches, bienvenidos a Miércoles de Perspectiva, este espacio que el Señor nos ha permitido poder compartir con cada uno de los miembros de nuestra congregación, pero también con todo aquel que esté dispuesto a estudiar la palabra junto con nosotros, la palabra de nuestro Señor. Miércoles a miércoles desarrollamos temas con base y fundamento bíblico vistos a través de la luz de la palabra de Dios, la perspectiva bíblica. Estamos contentos, damos gracias al Señor porque la semana anterior pudimos terminar otra serie más. Esta se trató sobre las fiestas bíblicas. El pastor Jorge Rivas nos cerró de manera magistral esta serie. Aprendimos muchísimo, sobre todo, no solo en el aspecto histórico, sino en cómo poner en práctica cada una de las enseñanzas que dejó el Señor y de las ordenanzas. El próximo miércoles, ya iniciando septiembre, iniciaremos una nueva serie. La hemos titulado Los Yo Soy de Jesús. Si usted lee sobre todo en los evangelios, se dará cuenta de que Jesús se describió a sí mismo de diferentes maneras, utilizando diferentes ejemplos, y cada uno de ellos los iremos viendo durante las siguientes 7 semanas. Así que yo le invito a que no se pierda ninguna de estas entregas de perspectiva bíblica. Hoy tenemos un tema especial también que no es parte de la serie, sin embargo es de vital importancia que como hijos de Dios, como miembros del cuerpo de Cristo y sobre todo como parte de una familia terrenal también, podamos escudriñarlo a través de la palabra de Dios. Pero antes de dar inicio, yo quiero invitarles siempre que entremos delante del Señor con adoración. Adorar debe ser todo en nuestra vida, porque para eso fuimos creados, para alabanza de su nombre. Digamos juntos: adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Adorar es todo en mi vida, bendecirte es la pasión que arde en mi corazón. Agradarte es mi gran deseo, es mi gran anhelo. Adorar es lo que mantiene el aliento en mi ser, poderte satisfacer. Es el motivo por el cual yo vivo, por el cual yo existo. Yo quiero ser un adorador que
siempre busca lo tuyo, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Yo quiero ser un adorador que ante tus pies se ha rendido, que se deleita en tu presencia y su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Su deseo es amarte. Mi deseo es amarte. Que ese sea nuestro deseo cada día, amar y adorar al Señor. Acompáñame en oración para comenzar el estudio de esta noche. Padre, siempre es grato bendecir tu nombre, Señor, con corazones agradecidos nos presentamos delante de ti. Siempre queremos entrar delante de tu presencia con alabanza y adoración, Señor. Y esa es la manera que tú nos enseñaste. En la oración modelo, tú nos dices primero que tenemos que alabar el nombre del Señor, luego pedir perdón por nuestros pecados, presentar nuestras peticiones. Y eso es exactamente lo que queremos hacer, Señor. Pedimos perdón por cada uno de los pecados que cometemos, ya sea consciente o inconscientemente, Señor, de pensamiento o de misión, de obra, cualquier manifestación de pecado, Señor, porque somos hombres imperfectos. Te pedimos perdón, Señor. Ahora, Padre, pedimos que nos guíes en el estudio de esta oportunidad. Padre, que cada aspecto que veamos, lo veamos a través de tu palabra, desde tu perspectiva, Señor, lo que tú quieras mostrarnos. Bendigo la vida de cada una de las personas que nos escucha y ve a través de las diferentes plataformas. Que estos espacios, Señor, sean de edificación y que sobre todo siempre tu palabra encuentre tierra fértil en nuestros corazones. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén. Estamos cerrando el mes de agosto y con ello pues nuestro desafío de este mes, el cual se encuentra en 2 de Timoteo 1, 7, 8. Este consejo que le dio Pablo al joven Timoteo y que por supuesto es extensivo para cada uno de los hijos de Dios. Así que yo le invito que con convicción lo digamos en esta oportunidad. 2 de Timoteo 1, 7, 8. ¿Listos? Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Y que, una vez más lo digo, cada día sea nuestro estandarte, dar testimonio de lo que el Señor ha hecho en nosotros. Bien, le hablé que habíamos cerrado serie el miércoles anterior y que comenzaremos una el miércoles próximo. Quise aprovechar este espacio en medio de serie y serie para hablar de un tema importantísimo que por supuesto nunca pasará de moda y es la familia. Yo he titulado el nombre de este estudio en esta oportunidad Fuera de mi casa y ya le voy a explicar por qué. En Honduras tenemos la bendición de que el mes de agosto está destinado como el mes de la familia. Esto fue una iniciativa en primer lugar de Naciones Unidas en el año 94, si mal no recuerdo, y luego posteriormente la Iglesia Católica tomó a bien destinarlo como el mes de la familia. El gobierno de Honduras lo nombra nada más la última semana de agosto como la semana de la familia. Y como decimos también cuando celebramos Día de la Madre, Día del Padre, que todos los días deben de ser de la madre, que todos los días deben ser del padre. Bueno, todos los días deben de ser destinados a fortalecer la familia. ¿Por qué? Porque aunque para muchos sea una fantasía o mera ilusión esto de la familia y pretender resaltar el matrimonio y la familia como el eje de la sociedad, como comúnmente se dice en los estudios de sociología o filosofía,
Definitivamente, la familia es el plan de Dios como núcleo de la sociedad. Y el enemigo, por lo tanto, de eso conversábamos con un par de jóvenes este domingo anterior que me hacían la pregunta: pastor, ¿por qué es tan importante defender el concepto de familia? Y yo les decía, bueno, porque la familia como tal es el núcleo de la sociedad, y el enemigo, atacando la familia, está atacando el núcleo, el centro de la sociedad, y destruye de dentro para afuera, como la polilla cuando entra en la madera, ¿verdad? Que usted ve los vestigios de polilla y dice, me está agarrando polilla el mueble. ¿Qué le está agarrando? Ya está lleno, porque la polilla ataca, come de adentro hacia afuera. Lo que usted ve ya son vestigios. La madera probablemente ya está porosa, ya está corroída. Eso es precisamente lo que quiere hacer el enemigo con la sociedad. Al infiltrarse y atacar desde adentro, desde el núcleo, que es la familia, el cual fue el plan perfecto de Dios, está atacando directamente a la sociedad. Así que una de las maneras que podemos nosotros mantener una sociedad fuerte, o tener una nación fuerte, es fortaleciendo la familia. Y por eso he tomado este título para el estudio de esta oportunidad. Y hay tantas cosas, hermanos, que quiero abarcar, y por supuesto el tiempo es mi enemigo número uno, pero lo bueno es que el Señor nos da otros espacios. Así que desde ya les invito que si no logramos terminar hoy el estudio, probablemente no sea así, que logremos terminar. Vamos a continuar en las próximas entregas, ya sea el próximo domingo de manera presencial, o el Señor nos irá dando otros espacios. Por eso entonces he titulado Fuera de mi casa. Uno no quiere en casa cosas que no desea, o personas que no desea. Yo no sé si a usted le habrá tocado alguna vez echar a alguien de su casa, alguna persona no deseada. No le puedo poner ejemplos porque no lo sé. Será, qué sé yo, algún vendedor que usted no quiere comprarle nada, o será tal vez alguna persona de alguna secta que usted no quiere recibir, será, qué sé yo, alguien que le hizo algún mal, algún daño, y usted no quiere saber nada de esa persona. Pero yo le estoy hablando en esta oportunidad de actitudes, de caracteres, de malos hábitos, de malos espíritus que no debemos de permitir en nuestro hogar y echarlos fuera. Y usted mira, uy, ya se está poniendo escabroso. No me refiero a malos espíritus en el sentido de qué sé yo, como aquella gárgola que usted puede ver en las construcciones medievales para acá, sino que me estoy refiriendo a ánimos, espíritu en el sentido de cuál es el ambiente que domina en nuestros hogares. Toda esa cosa que causa daño, que es nocivo para el fortalecimiento de la familia, debe ser echado fuera de casa. Así que hay muchas cosas que debemos nosotros mantener fuera de nuestra familia si queremos que ésta marche según el diseño y el propósito de Dios nuestro Señor. A pesar, como le dije, de que la familia fue concebida por Dios en un plan perfecto, Satanás minó desde el pecado original a la familia, creando conflicto entre el hombre y la mujer, y luego entre hermanos mismos. Usted recordará la historia de Caín y Abel, cómo Caín alzó su mano contra Abel y le mató. Bien, en primer lugar, este es uno de los enemigos que debe estar fuera de nuestro hogar: la ira, el enojo descontrolado. Quiero por favor que lea conmigo el Salmo 37:8 para que vayamos dando un poco de contexto a lo que queremos estudiar en esta oportunidad. Salmo 37:8 dice: deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Déjeme contarle un par de ejemplos de la vida cotidiana para ver si en algunos nosotros podemos identificarnos, para que veamos cómo está presente el enojo descontrolado, la ira fuera de control
en todos los ámbitos. Vamos a llamar a esta dama María. María dijo infinidad de cosas en su casa, tantas que no tienen ni la cuenta de qué fue lo que dijo. Simplemente estaba fuera de control, estaba airada, dice. Sintió que todo a su alrededor se nublaba, hasta le fue poniéndose oscuro de una vez. Y empezó a hablar y hablar y hablar y hablar, hasta que pasados varios minutos se dio cuenta, miró alrededor y su esposo ya no estaba, que era con la persona que estaba discutiendo. Y se fue, y simplemente no volvió. No era el primer episodio de María. Esto había sucedido ya varias veces. ¿Y sabe qué? Cuando le llega la demanda, le llega por pleitos irreconciliables. Un hogar se rompe simplemente porque uno de los cónyuges no sabe dominar, se le nubla, se ciega y empieza a descargar airadamente sobre el resto de su familia. La mujer admitió posteriormente muy apenada que todo era producto de su rabia descontrolada, fruto de la cual terminaba hiriendo a los miembros de su familia, los que estuvieran ahí en el momento del conflicto. Otro ejemplo, vamos a llamarle Daniel. Daniel empezó a tener problemas en su trabajo. Algo previsible en una oficina, en una fábrica, en una institución, donde los niveles de estrés debido al trabajo excesivo son altos. Se maneja mucho estrés, hay mucha tensión ahí. Así que él llega a casa todos los días, malhumorado, le preguntan cómo le fue. Puede contestar a lo sumo con un seco bien, o simplemente no contesta, o empieza a despotricar en contra de su lugar de trabajo. Y en eso tiene una pequeña desaveniencia con uno de sus hijos adolescentes, le dice y le llama la atención por algo, el hijo le contesta de una manera malcriada y eso es suficiente para que Daniel pierda los estribos y quiera incluso hasta violentar al hijo, ¿verdad? Y se sale de control y empieza a decir aquí y allá, luego la esposa trata de intervenir y también... Y el producto, el estrés mal manejado del trabajo lo lleva a niveles excesivos, ¿verdad? La temperatura se sube y aquel hogar ya no es el lugar agradable para estar. Los hijos mejor se van y cuando llega el hombre de trabajo a casa evitan estar allí presentes para no entrar en conflicto. ¿Qué dice Daniel? Bueno, otra vez me dominó la ira. No pude controlarme. La esposa solo agacha la cabeza, a lo mejor recoge los restos de la cristalería que rompió, qué sé yo. Y lo que debería de ser un ambiente de paz, de amor, de cordialidad, se torna en campo de batalla por no saber dominar la ira. Se cuenta de un pastor un predicador que le estaban esperando en otra congregación para que compartiera la palabra, se le citó para una hora determinada. Pasaban los minutos, comenzó los preámbulos de la reunión, comenzó la reunión, la alabanza, y justo unos minutos antes de que llegara el momento del mensaje llegó este predicador. El anfitrión, por supuesto, estaba tenso ya, estaba nervioso, ¿verdad? Porque su invitado no llegaba. Y se puso aún más complicada la cosa cuando el predicador le dice, mira, yo creo que no voy a compartir el mensaje. A lo cual el anfitrión, sorprendido, pero ¿por qué si ya está aquí? ¿Verdad? Y está bien. Y el predicador le dice, bueno, yo venía en mi motocicleta, venía a tiempo, y de repente el conductor de otro carro se me atravesó y el hombre ni siquiera se dio cuenta de lo que había hecho, pero se enardeció el predicador que venía en su motocicleta, se quitó el casco y con eso empezó a darle al carro. Entonces el carro se detuvo, empezó el pleito y definitivamente perdió el control el predicador y se sentía tan mal que no se creía capaz de compartir la palabra. Le he compartido 3 casos diferentes
a lo mejor en ámbitos diferentes, uno llevando el estrés del trabajo a casa, la otra a lo mejor cargada de aquella depresión producto del encierro o de la vida cotidiana, y otro debido al estrés que se puede encontrar en cualquier momento en la calle. Todos al final tienen el mismo denominador común: el enojo no controlado, desbordado. Imagínese usted, no sé si lo realizó en la escuela, pero ahora está muy de moda en la clase de ciencias naturales en las escuelas, el volcán de bicarbonato. ¿Recuerda? Los niños hacen un volcán y para simular la erupción del volcán ponen bicarbonato y le echan colorante y empieza aquel volcán a erupcionar por la reacción química de varios elementos. Y bien, si nosotros, bien es cierto, somos un combinado de elementos químicos, muchas veces nos comportamos exactamente como ese volcán y empezamos a erupcionar y a vomitar toda aquella ira, todo aquel enojo, y no lo podemos controlar. Y usted verá en las noticias, cuando hablamos de un volcán realmente en erupción, no hay manera de controlarlo. Lo único que puede hacer la gente es evacuar la zona para evitar pérdidas humanas, pero las pérdidas materiales, casi imposible evitarlas, ¿verdad? La destrucción que va dejando al paso esa lava ardiendo es irreparable, y pasan muchos años, décadas tal vez, para que la infraestructura de aquella ciudad, de aquella zona, vuelva a tener el auge que tenía antes del desastre. Nosotros acá en Honduras pues dicen que tenemos volcanes, pero están apagados. Yo nunca he podido observar ninguno. Sé que hay en Guatemala, sé que hay en México que están activos, pero los hemos visto en televisión. Imagínense usted entonces la comparación con ese cuadro que le digo. Gente que solo necesita un detonante y cuando le sucede, empieza aquella lava a salir y no se detiene y empieza a arrasar con todo, ¿verdad? Y da rienda suelta a todo su enojo, su ira, muchas veces tal vez hasta reprimida, la tenía guardadita, y ya después cuando se da cuenta de todo el desastre, muchas veces no hay manera de cómo componerlo. Así que todos enfrentamos en cierta medida el enojo y a veces se nos sale de control. Dice otra especialista, bueno, este es el pastor Rick Warren, si usted quiere buscarlo. Dice: en nuestra estructura biológica Dios nos puso la capacidad de enojarnos. Estar enojado en sí no es un pecado, pero puede convertirse en un pecado si permitimos que éste nos lleve a un comportamiento destructivo. Pero la emoción misma en sí no es un pecado. La Biblia dice que Dios también se enoja. No se puede evitar a veces las causas del enojo, pero podemos aprender a controlarlo. Podemos lograr controlarlo y así se convertirá en una ventaja y no en un pasivo. Esto significa que tenemos que dejar de poner excusas para justificar nuestro enojo. Excusas tales como: es que así soy yo, es que así es mi carácter. Recordemos que el enojo puede y debe ser controlado. ¿Sabe usted que los especialistas dicen que la herida producida por un arrebato de enojo, me refiero a la herida emocional, psicológica, puede tardar mínimo 6 meses en sanar? Lo que yo diga en un momento explosivo, que he perdido el control de mi ira, eso puede afectar de por vida. Si no se sabe medir las palabras, el daño será irreparable. Se puede fracturar la relación entre cónyuges, la relación entre padres e hijos, la relación entre cualquier miembro de la familia, que es donde estamos hablando ahorita específicamente, si no se sabe controlar el enojo. Otra especialista colombiana dice: los efectos de esta tendencia hacia la ira descontrolada no solamente se ve en el nivel familiar, sino que trasciende hasta el nivel laboral y al nivel de todas las relaciones, o viceversa, se trae el enfado del trabajo a la casa. Esto se evidencia en personas
que disfrazan su ira y aplican formas disimuladas de agresión, como por ejemplo la ironía, el sarcasmo, el menospreciar a otros, etcétera, etcétera. A personas que hacen cosas que no les gusta a otros, como el famoso bullying, por ejemplo. Incluso puede afectar en el desarrollo laboral no haciendo correctamente el trabajo simplemente para probar que hay una molestia. Así que la ira puede rebasar nuestros límites en cualquier momento. Eso es como los que tenemos vehículos, siempre andamos monitoreando, por ejemplo en el caso de su servidor, yo ando monitoreando siempre la temperatura de mi carro, sobre todo en estos días donde pues, la temperatura ambiente ha incrementado. ¿Por qué? Bueno, porque si la temperatura se incrementa, simplemente se puede llegar a fundir mi motor, ¿verdad? El motor de mi carro. Entonces yo creo que también podemos aplicar este principio a nuestra propia vida y estar monitoreando nuestros niveles de enojo para ver cómo andan y no llegar al punto de ebullición, ¿verdad? Porque podría ser peligroso que perdiéramos el control de nuestras emociones. Ahora, la ira descontrolada es un enemigo que se puede vencer, o por lo menos se puede controlar. Y quiero compartir algunos pasajes que nos van a ayudar. 7 maneras, creo yo, que podemos utilizar para intentar, en primer lugar, identificar el problema. Bueno, en primer lugar, aquellas personas que se dejan arrastrar por la ira, regularmente, como le puse el ejemplo de la señora María, se nublan. Así que muchas veces no controlan lo que dicen. Simplemente es como cuando usted quita el tapón de la cañería del desagüe y empieza aquella agua a fluir. O como cuando usted quita el tapón del radiador caliente del vehículo y empieza aquel vapor a salir y aquella agua caliente que si le toca a usted le va a ocasionar quemaduras severas. Pues muchas veces la ira descontrolada sucede así. La gente que no controla su ira, que se deja arrastrar por ella, usted le pregunta, ¿y en serio yo dije eso? Dice. Veamos lo que dice Salmo 64:3. No sé si estará ahí en pantalla, pero escúcheme, voy a leer la segunda parte. Dice, que afilan su lengua como espada y lanzan palabras amargas como saeta. Mire estas dos figuras que está utilizando aquí el salmista, que son armas, ¿verdad? Tal vez no tan comunes en nuestro tiempo, pero sí en aquella época. La lengua como espada. Mire que, imagínese usted a alguien sacándole filo a la lengua por un lado y por el otro, por un lado y por el otro. Y cuando pierde el control, está pero afiladísima aquella espada. Y corta por aquí y corta por allá. Y el otro ejemplo que pone es la saeta, dice, como pura flecha, directito a donde va a hacer daño. Y muchas veces nos comportamos así, sabemos exactamente dónde hacer daño con nuestras palabras, producto de no saber controlar. A lo mejor ya teníamos estudiado aquel caso de aquella persona, nuestro cónyuge, nuestro hijo, un primo, tío, qué sé yo, en la familia. Ya teníamos estudiadito aquel punto débil y por aquí me lo voy a, ¿verdad? Y la próxima, espérate. Y solo nos llega la oportunidad y como saeta, ¿ves? Jugando tiro al blanco, como quien tira un dardo. ¡Pah! Certero el comentario destructivo. Producto de la ira no controlada. Número 2, los arrebatos de ira afectan nuestro testimonio cristiano, definitivamente. Dice Santiago 3, 14 y 15, estoy leyendo aquí de la Biblia de las Américas, dice, pero si tenéis celos amargos y ambición personal en vuestro corazón, no seáis arrogantes y así mintáis contra la verdad. Mire que dice que los celos amargos y la ambición personal llevan a la arrogancia y también a la mentira. Así que un pecado va destapando otro y se va convirtiendo en una cadena, eslabón tras eslabón. Y cuando menos acordemos será tan fuerte y tan gruesa aquella cadena que estaremos ya prisioneros de ella. En tercer lugar, quien se deja arrastrar por la ira, levanta muros y barreras en relaciones
comenzando, por supuesto, por la familia. Muros y barreras que serán difíciles de derribar. Sigo leyendo de la Biblia de las Américas, ahora Proverbios 14:17. El hombre pronto a la ira obra neciamente, y el hombre de malos designios es aborrecido. Recuerda el caso del el señor que le mencioné, Daniel, que en su casa, cuando llegaba, mejor los hijos se escondían y la mujer también, porque ya sabían que llegaba el ogro. Bueno, dice aquí que el hombre de malos designios es aborrecido, aquel que es pronto para airarse, nadie lo quiere cerca, simplemente llega a contaminar el ambiente. Cuarto lugar, dejarnos arrastrar por la ira destruye vidas y relaciones. Por supuesto, comenzando con la familia. De nuevo, Proverbios 19:12. Mire, como rugido de león es la ira del rey, y su favor como rocío sobre la hierba. Y usted me dirá, bueno, pero aquí está hablando del rey. No, pero cada uno de nosotros, hombres, padres, hombres y mujeres, hemos sido puestos como sacerdotes de nuestra casa. Bueno, y no le decimos a la esposa la reina del hogar, así dicen los anuncios comerciales. Regálele a la reina del hogar esta lavadora y secadora. Bueno, cada uno de nosotros que ha sido puesto sobre, ya sea para, como le dije, sacerdotes de familia o en algún puesto de liderazgo o de servicio que tenemos a nuestro cargo otras personas, la ira se convierte como un rugido de león. Yo vi un par de leones ahí en el zoológico del Picacho, pero ya estaban cansaditos y algo avejentados, entonces no escuché realmente el rugido así en vivo, pero le aseguro que si lo oímos en vivo, ni lo vamos a pensar dos veces para correr. Así que eso es lo que provoca la ira de esta persona. La gente mejor sale huyendo, como quien escucha el rugido del león. Quinto lugar, quien se deja arrastrar por la ira es mirado desde la perspectiva bíblica, ¿sabe cómo? Como un insensato, o lo que es sinónimo, como un necio. Eclesiastés 7:9 dice, no te apresures en tu espíritu a enojarte, porque el enojo se anida en el seno de los necios. Y luego Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Dos parámetros. Eclesiastés nos habla de que el necio, mire, le hace nido a la ira. Venga a reposarse, ira aquí sobre la cabecita. Ahí tiene nido y se reposa la ira y ahí vive y domina. Y Proverbio nos habla de que el necio le da rienda suelta, como quien abre la válvula de esas mangueras de los bomberos, aquel chorro a presión. Así es aquel necio que le da rienda suelta a toda la ira. Y el sabio, ¿qué hace? Va y cierra la válvula, dice, la sosiega para no contaminar. Sexto lugar, quien sigue a Cristo debe escuchar, evaluar y racionalizar antes de dejarse arrastrar por la ira. Escuchar, evaluar y racionalizar. Si bien es cierto, muchos de nosotros lo que menos hacemos, bueno, ninguna de estas tres, pero lo que menos hacemos es racionalizar. Se nos nubla el pensamiento cuando nos dejamos arrebatar por la ira. Santiago 1:19 dice, esto sabéis, mis amados hermanos, pero cada uno sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para la ira. Podríamos ponerle proporciones matemáticas, que nuestro escuchar sea el doble de nuestro hablar, y aunque sea el triple de nuestro enojo. Antes de enojarnos, escuchemos, tardémonos un poco para hablar y luego tardémonos aún más para enojarnos. Séptimo, si no podemos evitar que algo nos indigne y nos llene de enojo, debemos controlarnos para no pecar. Y todos conocemos lo que dice Efesios 4:26, airaos, pero no pequéis. Y lo cierra con el complemento, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. O sea,
inevitable podría ser enojarnos, pero, número uno, no hay que pecar, no hay que dejar que la ira tome rienda de nosotros. Y número dos, no dejar espacios prolongados donde anide la ira en nosotros. Así que nuestra tarea no solamente se enfoca en permitir y en mantener los niveles de ebullición controlados, sino, como le dije, no dejar que permanezca la ira ahí. Bien, podríamos a grandes rasgos definir 3 tipos de ira. Y en alguna de nosotras podemos nosotros ubicarnos. ¿Cuál es la que a lo mejor somos más propensos a caer en ella? Número 1, la ira agresiva. Esta es aquella que tiene que ver con actitudes violentas, como aquel que le dije que quebraba la vajilla, que arrojaba cosas, y también con aquellas personas que, aparte de violentas, son faltas de respeto, donde rapidito eleva el nivel y empieza con el repertorio de insultos, ¿no? Vocabulario soez, alza la voz, etcétera, etcétera. Esta es la ira agresiva. En segundo lugar, tenemos a la ira pasiva. Es aquella que, bueno, aparentemente todo está bien porque no hay arrebatos, no hay exabruptos, no hay manifestaciones exteriores, pero por dentro guarda un gran resentimiento. Y como no es capaz de expresarlo de ninguna manera, entonces simplemente se va anidando. Y eso va trabajando como el óxido, por ejemplo. ¿Usted ha visto el óxido cómo trabaja en el metal? Empieza con un puntito. Y si usted no lo trata con anticorrosivo, lo lija primero y lo trata, se va a ir expandiendo, 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 expandiendo. Cuidado con la ira pasiva. En tercer lugar tenemos la ira sutil, que es aquella que está relacionada con cierta incomodidad interior. Y esto sucede cuando la mayoría de las cosas no se dan como la espera. Por ejemplo, ya hablamos del trabajo. Cuando aquella persona está con esa ira porque las cosas a lo mejor no se van dando como quieren el trabajo, entonces ¿cómo lo traduce? Haciendo un trabajo mediocre, a medio hacer, como para de esa manera manifestar, su inconformidad con la situación que se está dando. Así que no solamente las expresiones agresivas, hostiles, son una manifestación de ira. Estas otras dos que le mencioné también, aquel que solo calla y lo anida y resiente, o aquel que lo manifiesta de una manera expresando, no verbalmente, pero sí a través de sus acciones, de un mal proceder, de qué manera está inconforme. Todo esto va en contra del plan original de Dios para nosotros, porque creados a imagen y semejanza suya, debemos de mantener nuestro enojo y nuestra ira bajo control. ¿De qué manera podemos controlar entonces nuestras emociones? Bueno, para trabajar un poco sobre esto, leamos por favor Efesios 4, 31-32. Efesios 4, 31-32. Dice, sea quitada de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia, así como toda malicia. Sed más bien amables unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Y mire la lista que va enumerando Pablo aquí. Estas recomendaciones, hermanos, son para creyentes, no son para incrédulos, para inconversos, porque una persona que no tiene el señorío de Cristo en su vida no va a poder controlar de manera eficiente sus emociones, aunque probablemente utilizan terapias, utilizan ciertas, meditaciones, etcétera, etcétera. Pero este pasaje del apóstol Pablo es para nosotros, los que hemos creído en Cristo y le hemos dicho, Señor, señorea sobre mi vida,
gobierna sobre mi vida. Quiero entregarte todo, mis emociones y todo. Bueno, mire, quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritos, maledicencia y toda malicia. Y no necesariamente debería ser esto un orden progresivo, pero perfectamente puede ser. Comienza con un enojo. Póngale en la escala del 1 al 10. Comienza con un enojo en 3, 4, ¿sí? De ahí puede pasar a ira, 6, nivel 6, nivel 7. De ahí se convierte, esta ira nos lleva a los gritos, nivel 7, 8, ya cuando la gente ya empieza a perder el control. Y luego viene el insulto, la maledicencia, la palabra soez, el no servís para nada, y empieza con el buen repertorio, ya estamos en 9 ahí. Y eso se combina con amargura, porque después de ese pleito queda, pero resentido, tanto el que recibió el insulto, la muestra de agresividad, como el que la dio. Y por último, podría llevar a malicia, intentar hacer daño ya directamente. Entonces, como le digo, mire cómo va en escala ascendente. Por eso el apóstol dice, mejor quitarlo de una vez todo. Como le dije, el título de esta meditación, fuera de mi casa, fuera de mi vida, fuera de mi corazón, de mis pensamientos. La decisión está en cada uno de nosotros. Por eso comienza diciendo, quítese de vosotros, o sea, quitado de vosotros. ¿Y quién lo va a quitar? Ay, pero es que Dios no me ayuda. Yo manejo este pensamiento para mi vida. Mi Dios es Dios de lo imposible, ¿sí? Yo le llamo el Dios de los imposibles. Eso quiere decir que todo lo que yo no puedo, mi Señor lo puede. Y aún más. Pero lo que yo puedo hacer, mi Dios no lo va a hacer por mí. Tengo yo que hacerlo. Así que no dice Pablo aquí, pídanle al Señor que les quite. Dice, quítese de vosotros. Quítenselo ustedes mismos, dice Pablo. Yo soy el llamado a no permitir que esta escala trascienda. Es posible, hermanos, decidirnos por la serenidad, por esperar, por respirar, por tragar, por meditar, por escuchar antes de perder el control. Y por supuesto, entregarle nosotros diariamente al Señor el control de nuestras emociones. ¿Sí? Salmo 37:8. Deja la ira y abandona el furor. No te irrites, solo harías lo malo. Mire que ninguno de los pasajes que hemos leído dice aquí que la ira o el enojo es la solución a algo. Ninguno. Todos los que hablan de una consecuencia final de esto, hablan de tragedia, hablan de maldad, hablan de malicia, hablan de un fin no bueno. Eso es lo que deja cuando perdemos el control de nuestro enojo, de la ira. El enemigo puede alentarnos al desenfreno en todas nuestras emociones, en todos nuestros sentimientos. Pero si nosotros le hemos entregado, como dije, el control a Dios, y Dios nos da dominio propio, nosotros tenemos que poner en práctica ese dominio propio y no dejar que se anide esta ira en nosotros y que haya tierra fértil, que florezca, que fructifique esa ira en nosotros. Otro consejo de Pablo, ahora a los Colosenses, en capítulo 3, versículo 8. Le dice Pablo a los Colosenses, pero ahora desechad también vosotros todas estas cosas. Mire, otra vez, ira, enojo, malicia, maledicencia, lenguaje soez de vuestra boca. Tal vez cambió un poco el orden, ya no está ascendente como lo habíamos leído en el pasaje anterior en Efesios. Pero mire que le da prácticamente el mismo consejo a los colosenses. ¿Y por qué cree usted que sucede esto? Porque es un mal general, hermanos. Si usted no pierde el control cuando se enoja, si usted nunca ha perdido el control, permítame felicitarle. Porque este servidor suyo
Muchísimas veces lo he hecho. Tengo que reconocerlo. No es algo de lo cual estoy orgulloso, pero sí es algo que debo de reconocer. En primer lugar, para darme cuenta que tengo un problema. Así que, por eso, Pablo le dice a los efesios, Pablo le dice a los colosenses, el Señor nos está diciendo a nosotros, controlemos nuestra ira, maledicencia, gritería, enojo, amargura, etcétera, etcétera. Quiero compartir algunas sugerencias para que podamos controlar nuestras reacciones, que no seamos explosivos, que no seamos volcán en erupción. Número 1, podemos evaluar nuestras reacciones. ¿Cómo así? Bueno, como le dije, en primer lugar, admitamos que tenemos un problema. Ese es el primer paso dado por cualquier experto, psicólogo, psiquiatra, consejero, cuando tratamos asuntos referentes a nuestras emociones, a nuestros sentimientos o incluso a adicciones. Lo primero que le dicen a uno es, tiene que reconocer que tiene un problema. ¿Vale? Entonces reconozcamos cuando tenemos ese problema. Una vez reconocido, aceptamos. Y ya aceptando, evaluando nuestra reacción, podemos proceder a lo siguiente. Número 2. Revisemos qué tipo de pensamientos está procesando nuestro cerebro. Por ejemplo, si estoy en mi trabajo y como le dije, algo no salió como yo quería, si yo empiezo a darle rienda suelta, que sí, es que aquí no me toman en cuenta. La verdad es que no importa lo que yo haga, lo haga bien o lo haga mal, aquí yo siempre quedo mal. Sí, al otro lo promueven por nada y a mí, pues, cada chance que tuvieran ya me hubieran despedido, etc. ¿De qué alimento mi mente? En casa, ¿cómo nos comportamos? ¿De qué alimentamos nuestros pensamientos? Sí, la verdad que yo aquí lo que digo sale sobrando. ¿Verdad? Nadie me hace caso, ni mis hijos, ni mi esposa. Y empiezo ¿sabe cómo es eso? Las estufas, las planchas, los calentadores tienen un termostato, ¿sí? Entre más usted abre el termostato, mayor energía en este caso. Si se trata de la estufa eléctrica, mayor energía eléctrica pasa hacia los calentadores de resistencias, que es lo que va a calentar las hornillas. Si es de gas, abre más el flujo de gas para alimentar la llama, etcétera, etcétera. Ese termostato es nuestra mente. Cada pensamiento que nosotros vamos acumulando, es abrir más la válvula del termostato para que la temperatura vaya incrementando. Todos estos pensamientos que detonan en ira hay que desecharlos, fuera. 3, tengamos presente que si en medio de la ira empezamos a ofender, difícilmente se podrá resolver el asunto inmediatamente. Yo no conozco a alguien que cuando estalla y empieza a proliferar palabras, de repente se frene, se dé cuenta, ay, no, perdón, nada de lo que dije es así, lo siento, me retracto de todo lo que dije. Y si así fuera, pocos le van a creer, porque ¿cómo es posible que pasó de aquella gran explosión a la calma y a la pasividad? Creo que es mejor mantener nuestros niveles bajo control para no llegar al punto de explotar. He escuchado la anécdota de que la palabra, el insulto, la palabra ofensiva, trabaja como un puñado de hojas deshechas o papelitos que usted los esparce así al aire libre para intentar recoger cada uno de esos papelitos o de esos fragmentos de hoja. Es una tarea casi imposible. Lo mismo sucede con las palabras, con los insultos lanzados. Intentar recoger después cada palabra que se dijo es una tarea casi imposible. Por eso, en lugar de estar haciendo
una reparación, es mejor una prevención. No dejar que la ira llegue a niveles incontrolables. Cuarto lugar, dejemos de pensar que todo el mundo está en nuestra contra. Abandonemos cualquier pensamiento negativo. No hay complot en contra nuestra, por lo menos no a nivel familiar. Los que nos aman no buscarán hacernos daño. No hay ese misterio, esa afán, esa hazaña de hacernos daño por parte de los que nos aman. Estamos hablando a nivel familiar. Yo en el trabajo no se lo puedo garantizar, porque además de alguno a lo mejor no le caeremos bien y querrá perjudicarnos. Espero que no. Pero en nuestro hogar, aquellos que nos aman, como le digo, difícilmente querrán hacernos daño. Entonces abandonemos la idea de que el mundo entero está en nuestra contra. Quinto lugar, tengamos presentes que si se dispone cada uno de nosotros, si nos disponemos, podemos cambiar. Eso de que así nací yo, eso de que chiquito le dieron chichimón a este y que por eso es así, eso de que la sangre me hierve y yo no lo puedo evitar, puede cambiar. Así como cuando venimos a los pies de Cristo, el Señor nos quitó un montón de vicios y de malos hábitos. También podemos cambiar esto. Sexto lugar, aprendamos a expresar nuestras emociones de la manera más adecuada, de una manera más equilibrada, en balance. Evitemos cosas como la negación, el no admitir, cosas como la represión, como boomerang, ¿verdad? Me haces, te lo hago, me dices, te digo. La proyección de la rabia hacia otros. Si mi problema es en el trabajo, idear de alguna manera cómo desahogarme, cómo evacuar, cómo drenarme allá y no traerlo a casa. Si el problema es en casa, intentar resolverlo en casa y no llevarlo a otros ámbitos. ¿Sí? A veces nuestros familiares terminan pagando por el que se nos cruzó en el tráfico, por el que nos insultó y sin saber por qué. Séptimo, perdón. Tengamos en cuenta que cada vez que nos dejamos dominar por la ira, perdemos nuestra dignidad y la posibilidad de que los demás nos respeten. Le conté en el ejemplo al principio de que cuando llegaba este personaje a la casa, mejor lo evitaban. Mejor cada quien en su cueva, en su nido, o apartémonos, mejor no estar allí. Octavo lugar, reconozcamos que reaccionar con ira no resuelve los problemas. Por el contrario, es como echarle leña al fuego, o carbón al anafre, o yo no sé si usted vio en algunos documentales aquellos trenes a vapor, ¿sabe cómo funcionaban? Con grandes calderas, o los barcos a vapor, grandes calderas, personas que estaban echándole fuego para producir, calentar grandes cantidades de agua que se convertía en vapor, y ese era el combustible que movía aquellos grandes trenes o aquellos grandes barcos. Dejemos de echarle combustible, hermanos. Apaciguemos ese ambiente tenso, ese ambiente pesado. Noveno, controlemos nuestros pensamientos. Evitemos agigantar los problemas más de lo que son. Dejemos a cada día su propio mal, su propio afán. No nos preocupemos. Si la situación es mañana, ¿para qué me voy a enojar desde hoy? Si la situación es la semana que viene, ¿para qué voy a perder mi paz desde ya? No le estoy diciendo que vivamos en amor y paz y que suceda lo que va a suceder, ¿verdad? Así que nos lleve el viento, porque entonces no seríamos diligentes. Pero sí, en extremo, hay que mantenernos, de ser posible, cada día su propio afán. Décimo, para disminuir la impulsividad tengamos presente la dignidad del otro, cuánto lo afecta lo que yo voy a decir, lo que yo voy a hacer, directa o indirectamente. Tengo que considerar al otro. Dice la palabra, consideraos unos a otros. En otro pasaje dice, no hagas a otros lo que no quieres que hagan contigo. ¿Vale? Así que hay que tener muchísimo cuidado. Como queréis que los hombres hagan con vosotros, así también haced vosotros con ellos. ¿Quisiera yo ese mismo trato hacia mí?
De esa manera debo de tratar a los que están a mi alrededor. Si encontramos ofuscado a alguien o a alguien le disgusta algo de nosotros o viceversa, lo que podemos hacer es dejar que pase un poco, que bajen las aguas antes de tener la conversación. Porque si lo ataco en caliente, probablemente voy a perder el control. Mejor dejo que baje un poco el agua, que pase el punto de ebullición y entonces tratarlo. Usted puede contar hasta 10, hasta 20, hasta 50, si no le funciona la primera contada. Dese su caminadita, mire el cielo, cuente los pajaritos, qué sé yo. Algo que le ayude a bajar los niveles y luego trátelo. Por supuesto, rindamos nuestra vida al Señor en la medida que Él crezca y yo vaya menguando. En esa medida, todo va a estar bajo control. Son 6 aspectos los que yo quiero tratar de enemigos que tenemos que echar fuera de nuestro hogar. Y por asuntos de tiempo, nada más me voy a quedar con este primero, con el enojo, con la ira descontrolada. ¿Por qué? Porque si hay algo que mina, si hay algo que destruye, si hay algo que debilita a la familia, es este aspecto. Y no solamente por parte de los adultos, porque la palabra también nos dice, vosotros, padres, no provoquéis a ira a vuestros hijos. O sea que nuestros hijos también están sujetos a la ira descontrolada. ¿Y qué sucede? Bueno, un hijo airado ya le contesta una malcriadez a su papá y el papá, ¿cómo? Y empieza el conflicto, ¿verdad? Se puede salir de control. Así que yo le invito a que le pidamos al Señor que tome el control de todo lo que nosotros somos, de nuestro carácter, de nuestras emociones, de nuestros sentimientos. Entreguémosle todo aquello que no permita que Él tenga el control. Purifícanos, Señor, y enséñanos tu camino. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado a ti para honrarte, oh Dios. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Enséñame tu camino, Señor, y andaré en tu luz. Dame un corazón entregado
a ti para honrarte, oh Dios, purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir. Purifícame, límpiame, Señor, y líbrame de lo que impida el fluir de tu amor. Señor, en esta oportunidad hemos aprendido que nuestras emociones, sentimientos deben estar bajo control. No podemos permitir, Señor, que nuestras emociones nos dominen. Sí, a veces, cómo nos molestan tantas cosas, cómo nos enojan otras. Tal vez cuando las cosas no se hacen como yo quiero, tal vez cuando las cosas no salen como yo quiero, tal vez cuando siento que alguien me quiere agredir, como el agua que va incrementando su temperatura, va hirviendo, así mi carácter. Voy perdiendo cada vez más el control poco a poco, como ese volcán me convierto que va arrasando con todo lo que está a su alrededor. Señor, tú nos dejaste ese ejemplo, que si bien es cierto, tú te enojaste acá. Cuando los mercaderes estaban convirtiendo tu templo en un mercado donde habían perdido el enfoque, la perspectiva de lo que debía ser la casa de Dios. ¿Cuántas veces no te enojaste con el pueblo de Israel también? Cuando en desobediencia buscaban otros dioses, cometían pecado. Sin embargo, en ninguno de ellos tú pecaste, porque en ti no hay pecado, Señor. Nosotros como hijos tuyos venimos a pedirte que nos ayudes a mantener en control nuestras emociones, nuestro carácter, sobre todo nuestra lengua, que con tanta facilidad le damos rienda suelta y empezamos a herir aquí y allá, muchas veces sin pensar siquiera lo que estamos diciendo, otras aún sabiendo el daño que ocasionamos. Toma el control, Señor, de cada uno de nosotros. Ve tú creciendo en nosotros, que nosotros menguemos día a día para que podamos reflejar tu carácter. Cristo en mí, esperanza de vida. Gracias, Padre, por tu palabra, porque ella nos muestra cómo debemos de conducirnos en cada uno de nuestros aspectos, incluso en nuestro carácter. Bendigo la vida de cada uno de mis hermanos, Señor. Que tengamos esa valentía de vencer gigantes a nuestro alrededor y decir, fuera, en mi casa no domina la ira, en mi casa no domina el enojo desmedido, en mi casa no domina el insulto, en mi casa no domina la gritería, en mi casa reina Cristo. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Hermano, hermana, espero que este tema desarrollado haya sido edificación para cada uno. Por supuesto, podemos seguir estudiando la palabra del Señor en cuanto a esto y pedir ayuda a nuestro Dios para que nuestro carácter se mantenga bajo control. Como le dije, este es solo uno de 6 aspectos. Así que en alguna próxima entrega, en algún otro espacio que el Señor me permita, yo voy a seguirle compartiendo esto para proteger nuestra familia, para edificar nuestra familia, para que nuestra familia sea robusta
y crezca según la voluntad de Dios. Los recursos que tenemos para usted, usted ya los conoce. Cualquier enlace que usted necesita de reuniones virtuales o cualquier detalle, cualquier información adicional, comuníquese con nosotros en nuestras redes sociales, puede comunicarse directamente conmigo o con cualquiera de los hermanos que usted conozca, o déjenos ahí sus datos si no le conocemos, para nosotros comunicarnos con usted. Una vez más, mi oración por cada uno de nosotros es que el Señor crezca en nosotros, que tome el control de nosotros y que podamos reflejar día a día la luz de Cristo. Esto es lo que yo anhelo, es mi oración para cada uno de nosotros. Que la paz, el gozo del Señor reinen día a día en nuestros corazones.